Con mi saludo cordial a la distinguida audiencia que en esta ocasión nos acompaña en este programa virtual, La literatura lojana en la voz de sus autores. En esta ocasión contamos con la grata presencia del doctor Manuel Belepucha Ríos. Él es un distinguido abogado y escritor que ha dedicado su vida, entiendo, doctor, a estas dos nobles actividades, la jurisprudencia y la literatura. En este programa vamos a hablar sobre su producción literaria en calidad de escritor y, ante todo, dentro del género de la novela, que es lo que usted veo que viene trabajando y muy bien. Bienvenido, estimado Manuel, sus palabras iniciales para este programa. Muchas gracias, doctor Galo. Gracias a la Casa de la Cultura Núcleo de Loja por fomentar la cultura, por esta grata invitación, compartir este evento ameno con usted y con la audiencia sobre literatura. Muchas gracias, doctor. Bienvenido, mi estimado doctor Manuel, y empezamos con una inquietud. Veo que usted es autor mínimo, creo, de 4 novelas. Aquí tengo 2 de ellas, generosamente, pues, que me las hizo llegar. La una que se intitula El ocaso de la horda primitiva. Este trabajo literario es de edición del 2023. Sí. Y la otra novela es El rastro húmedo de tu sendero. Nuestra audiencia puede ahí fijarse en esta novela escrita por usted y es de un año anterior, desde el 2022. Y aquí en la solapa se indica que usted tiene 2 novelas más. La una, creo que la primera, me corrige si me equivoco, es escrita en el 2009, publicada en el 2009, Una rosa en el desierto. Y la otra en el 2012, La muerte de la tragedia. Con lo cual aquí yo contabilizo 4 novelas escritas por usted. ¿Es así? Sí, en efecto, doctor Galo, son 4 novelas publicadas en editoriales de la ciudad de Loja. La primera novela a través de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, como usted lo indicó, en el año 2009, que versa sobre la mendicidad en la ciudad de Loja, que trata sobre la última persona que en el mercado de San Sebastián utilizaba una especie utilizaba un animal de carga, un jamelgo, como se lo menciona en la obra, y atrás un aparato con el cual cargaba prácticamente la basura como tal o lo que esta persona recogía, a tal punto que en la evolución de la sociedad, pues eh, terminó con la existencia de este tipo de costumbre, llamémoslo así, de la utilización de un animal que carga este tipo de alimentos por la utilización actualmente de los vehículos, ¿no? De los vehículos mecánicos, llamémoslo así. Y evidentemente, pues el aspecto social, la crítica social en el ámbito de la mendicidad, del consumo de alcohol, de la prostitución en la ciudad de Loja, específicamente en lo que corresponde a San Sebastián, y también un reflejo de estas mismas circunstancias en la ciudad de Quito, ¿no? Esa fue la primera novela que le escribí cuando estaba en el Colegio Bernardo Valdivieso y se ¿A los publicó cuántos años de edad? entre los 17 años y 18. Me parece que Es con el doctor Felicísimo Rojas, creo que somos de las pocas personas que siendo estudiantes del Colegio Bernardo Valdivieso, escribimos o publicamos siendo parte, digamos, de esta institución, todavía, ¿no? Ujú. Todavía. Entonces, una experiencia muy grata, fue mi primera novela, es una novela corta y tuvo muy buena acogida, ¿no? Sobre todo en los estudiantes de literatura de la Universidad Nacional de Loja. Me llamaban, hicieron algunas tesis sobre el contenido de esta obra
Y bueno, después ya me dediqué a escribir otra obra que se publicó en el año 2012 y que tuvo como base el concurso nacional de novela Ángel Felicísimo Rojas, sobre la cual esta obra tuvo una mención honorífica o la única mención honorífica. Se llama La muerte de la tragedia, en relación a la obra filosófica El nacimiento de la tragedia de Nietzsche o de Nietzsche. Y trata una historia muy particular sobre la imagen de una virgen en un tronco de un árbol en un pueblo de la provincia de Loja. Este pueblo es similar a Malacatos en Loja, ¿no? Yo tomo parte de la forma como es el centro de Malacatos para crear un pueblo que se llama San Antonio, de lo que recuerdo, San Antonio de las Casas, si mal no me equivoco, y ahí se desarrolla la obra. Lógicamente hay un fanatismo sobre la base de la aparición de esta imagen en el tronco de un árbol y lógicamente se comete un crimen mayor. Hay personas que son quemadas, torturadas, por así decirlo, debido al fanatismo que se produce porque este tronco, este árbol finalmente es cortado. De lo que recuerdo en términos generales de esta segunda obra, que bueno, tuvo también mucha acogida y el respaldo también, no solo a través del concurso que hubo en el año 2011, Ángel Felicísimo Rojas de novela, y que bueno, la Casa de la Cultura de Loja valoró para hacer la publicación con la editorial de la Casa de la Cultura en Loja. Entonces, estas dos primeras novelas fueron editadas por la Casa de la Cultura en Loja y después, digamos, me dediqué un poco a mis estudios profesionales en el ámbito del derecho, algunos posgrados en ese sentido, y tenía en mente una novela que la fui escribiendo poco a poco durante 8 años, 9 años, hasta finalmente tener un texto definitivo. Y después de muchos años, pues yo ya radicado en la ciudad de Quito, a través de la editorial Excel Literae de la ciudad de Loja, se publica la tercera novela, El rastro húmedo de tu sendero, que es un fiel reflejo de parte de la sociedad lojana en lo que corresponde a la prostitución, lo que corresponde al consumo de alcohol, de drogas, también de mendicidad, paralelamente con la ciudad de Quito, microtráfico, que la sociedad conoce pues esta triste realidad en ciudades pequeñas y en ciudades grandes. Es un fenómeno que no se puede Es, omitir o dejar de lado y que narra efectivamente la historia de un par de adolescentes o de algunos adolescentes en concreto, de dos hermanos que sus padres migraron a España, pero los dejaron a ellos en la ciudad de Loja, una realidad que refleja también con muchos casos en la ciudad, no solo de Loja, ¿no? A nivel nacional, sobre los efectos de la migración. Justificar el hecho de tener más ingresos, hasta qué punto se puede descuidar la vida de los hijos. Es decir, los padres emigran, pero los hijos se quedan solos en la ciudad de Loja, en su casa, y aquí viene una serie de experiencias de estas personas, una vida sexual prematura, y esto conlleva también al consumo de alcohol y de sustancias estupefacientes prematuras en el adolescente, y es una novela que también refleja el ámbito de la sexualidad en la persona como tal y específicamente en la ciudad de Loja. Es una novela que tiene mucho de erotismo, que refleja mucho el ámbito de erotismo. Para algunos ha sido catalogada como una novela erótica. Yo no la considero como tal, pero cuando uno escribe, uno no piensa en esos particulares, uno simplemente se deja llevar por la pluma, y que tiene que ver mucho, ¿no? Con lo que uno conoció o uno vio también, esas vivencias, esas experiencias que uno las pudo observar en amistades, en entrevistas que hice en la ciudad de Loja y en la ciudad de Quito a personas que se dedican al tráfico de drogas. Esto me ayudó también parte de mi profesión para adentrarme en ese mundo tónico o inframundo, o el mundo del lumpen, como lo denomina Ernesto Arias en la contraportada de la novela. Él hace una valoración, una apreciación de la obra
y es una novela muy interesante, ¿no? Me costó mucho finalmente terminarla porque es como dejar al lado esta ambientación y esos recuerdos de la adolescencia y pasar, digamos, a una especie de evolución en el campo literario en el año 2023 con la última novela que es El ocaso de la Horda Primitiva. Qué bien, Manuel, usted ha hecho una síntesis muy bien trazada acerca de su producción literaria. Qué interesante y sobre todo me llama la atención el hecho de que usted ha empezado en su vida estudiantil. Entonces, una de las inquietudes es la siguiente. De ¿Cómo así usted se sintió, entiendo, tan fuertemente motivado para ya en su vida de colegio, una vida que, como todos sabemos, no está dedicada, salvo pocas personas como usted, ¿no? Que en la vida de colegio sobre todo se interesan por, en este caso, escribir. ¿De dónde le nace a usted esa inclinación y sobre todo de manera tan temprana, ¿no? ¿Qué motivaciones tuvo al respecto? ¿Alguna circunstancia muy significativa posiblemente para que usted se dedique al mundo de las letras? Sí, bueno, a mí la literatura, las letras me gustan desde que tengo uso de razón. Recuerdo en mi temprana infancia que aún no aprendía muy bien las vocales, los fonemas, y solía hacer gráficos en las paredes y a estos símbolos o gráficos les daba un sonido, ¿no? Entonces, este temprano recuerdo me da fe, me permite recordar de que, claro, desde mi temprana infancia tenía una fijación o tenía esta afinidad por las letras, pero no fue quizás desarrollado correctamente en mi infancia, quizás por los maestros o en la familia. Sin embargo, es en el Colegio Bernardo Valdivieso donde me motivo ya o me lanzo, digamos, a escribir, a plasmar una historia en literatura con docentes que influyeron en este sentido a través de la educación, a través de consejos. El doctor Fausto Aguirre Tirado, por ejemplo, fue mi profesor de literatura en sexto curso y él veía que a mí me gustaba mucho, entonces él me prestaba mucha literatura lojana y otros libros. Yo iba justamente donde él vivía y él, no sé si usted conoce, tiene una Eh, casa repleta de libros y eso Son para como mí era. unos 50.000 libros, tiene más o Sí, menos. es increíble y eso para mí Sí, era como ingresar a otro mundo, a otra sí, esfera y a mí me apasionaba esas experiencias porque uno conocía de todo, ¿no? No solo literatura, sino filosofía, claro. antropología, psicoanálisis y las conversaciones con él pues motivaron más. Yo tenía esta predilección, este gusto por la literatura, pero ahí me lancé, digamos, empecé a escribir. Y lógicamente con observaciones, como dice Follner, la observación, la experiencia son elementos cruciales para la vida del escritor y la observación de estos elementos en la sociedad, como son la mendicidad, porque mis abuelos en la ciudad de Loja vivían justo frente del mercado de San Sebastián. Entonces, a veces iba de vacaciones ahí y estaba ahí, y uno podía observar cómo los mendigos de ese lugar recogían la basura, peleaban y siempre estaban acompañados de alguna botella de licor, por ejemplo, y sobre eso versa principalmente la obra. Pero sí, hubo mucha motivación en el Colegio Bernardo Valdivieso, en el campo de la literatura, que no la tuve en otros colegios, porque yo estuve en el Colegio Militar Eloy Alfaro en Quito, y no había, fíjese ustedes, esa motivación, que sí la tuve en el Colegio Bernardo Valdivieso. Estuve también en parte del colegio en Madrid, España,
y parte del colegio, en un colegio particular en Quito, pero no encontré ahí esta fuente de motivación que la encontré en el Colegio Bernardo Valdivieso con algunos maestros, principalmente el doctor Fausto Aguirre, algunos profesores de literatura de quinto curso también, de filosofía, licenciado Mario Jiménez. Habían personas muy buenas personas y muy buenos profesionales que me inculcaron, me guiaron, digamos, y ya lo demás, pues es parte de las vivencias de uno, de la experiencia, ¿no? Qué interesante. Eso es verdad que en la vida uno se va encontrando con personas que en verdad pueden ayudarle a orientar su vida, a que le entre el deseo por actividades tan nobles, ¿no? Como en este caso el acto de escribir. Usted lo menciona a dos profesores, tanto Mario Jiménez como el doctor Fausto, que fueron también mis profesores en la Universidad Nacional y en verdad doy fe de eso. Luego, en la Universidad Técnica Particular de Loja, yo mismo lo busqué al doctor Fausto para que nos colabore en un primer doctorado que tuve yo la audacia de proponer, luego también de una estancia considerable en Madrid, en un posgrado, y vine con esa Ujú, ilusión y así fue, y se pudo también colaborar, trabajar ahí en la UTPL, sobre todo con el doctor Fausto. Qué interesante, en verdad, cuando uno en la vida se topa con maestros de esta naturaleza, es cierto que la vida uno la encamina ujú, por donde ve que es factible trabajar, actuar y sobre todo desarrollar una capacidad tan linda como en este caso la literatura. Eh, Usted una vez que ya se apropió de este espacio estético, social, sociológico, podríamos calificar el hecho de escribirlo, eh, usted tuvo ya más conciencia del uso del lenguaje, porque uno puede tener todo ese buen deseo, sin embargo, se ve limitado por dos factores. Uno, cuando uno no ha sido atento al ámbito gramatical, semántico, sintáctico, en fin, ¿no? Porque si uno no conoce a fondo, o por lo menos de manera considerable, la lengua, pues se le dificulta mucho, ¿no? Y el otro asunto es el de la lectura. Claro, ya lo dijo usted, eh, ver una biblioteca amplia a uno lo motiva, ¿no? Y por eso uno entiendo que empieza a conseguir libros. Yo desde muchachito también tuve gente a mi lado y que me motivaron mucho y eso en verdad la lectura ayuda. Entonces, puede usted comentarnos estos dos asuntos, el ámbito lector y el ámbito del conocimiento del lenguaje. ¿Incidieron fuerte? ¿Usted ya estaba preparado para ello? ¿O tuvo que poco a poco, porque bueno, el conocimiento de la lengua es de toda la vida, ¿no? ujú. Sí, bueno, yo no tengo una formación literaria, por así decirlo, en el sentido de que he estudiado en la universidad una carrera afín a la literatura. Mi educación respecto de la literatura ha sido siempre autodidacta, la lectura, como usted bien menciona, lectura de clásicos desde el colegio sobre todo, y que van enfocados no solo a novelas, sino a libros sobre psicoanálisis. Recuerdo que cuando estaba en Loja, creo que cumplía 17 años y le pedí a mi mamá me decía, ¿qué quieres de cumpleaños? Yo ese día había pasado por afuera de una librería y en la vereda habían puesto las obras completas de Sigmund Freud, que las estaban dando a un precio menor porque estaban dañadas, estaban dobladas. Yo le dije a mi Sí. mamá que yo no quería nada más que las obras completas de Sigmund Freud y mi mamá me dio, pues, con mi papá ese regalo y yo a raíz de mi adolescencia, pues hasta la presente fecha, leo mucho psicoanálisis, no solo de Freud, sino de muchos psicoanalistas, y esto me ha ayudado también a comprender el aspecto humano, a comprender la sexualidad, a comprender los prejuicios, a comprender el fanatismo, a comprender la religión, las masas, la guerra,
porque el psicoanálisis no se limita únicamente al tratamiento del paciente especialista, sino que es una disciplina que abarca muchos elementos desde el punto de vista antropológico, mitológico, que nos trae justamente a las pulsiones o a las sensaciones humanas, a las pasiones humanas, como diría Lamartine, ¿no? A esas pasiones fuertes. Sin duda ha sido la lectura como tal. El doctor Fausto siempre me prestaba libros porque uno puede tener acceso a algunos, pero había otros que no. Entonces, la lectura me sirvió a mí mucho, no solo para no solo para aprender mucho de gramática, sino también desde el estilo. No se trata de copiar un estilo, pero cuando uno lee, puede que muchas de esa forma de cómo un gran novelista, por ejemplo, eh, lo ejecuta al escribir una obra, a lo mejor se le va al inconsciente de uno. Por ejemplo, y esto ocurre a todos, ¿no? Decir que uno tiene prácticamente o su forma de escribir es absoluta, no sería tan cierto, porque cuando uno lee, pues de cierta manera está contaminado, en el buen sentido de la palabra, con lo que escribe. Y para eso hay una experiencia, más que experiencia, para eso es reconocido por muchos escritores del boom latinoamericano, como les conocen, sobre la influencia, por ejemplo, de William Faulkner en escritores como Gabriel García Márquez, como Mario Vargas Llosa, como Netti, como Fuentes. Y en el caso de Mario Vargas Llosa, él toma de Faulkner esos saltos temporales que son fascinantes en obras como Luz de Agosto, por ejemplo, y leer la obra de Faulkner, a mí hasta ahora se me eriza la piel leer esas novelas, porque uno puede aprender tanto y no hace falta leer psicoanálisis, sino leer literatura para comprender esos prejuicios de la sociedad, estos temores, este fanatismo. Y sin duda, la literatura a uno eh, le abre, le permite abrir, digamos, ese panorama que seguramente si no tiene una educación eh, estricta, digamos, en las letras, va a tener mucha complicación, pero desde luego la lectura de la literatura en términos generales es muy valiosa y esto me ha permitido a mí solventar, digamos, no una deficiencia, pero sí solventar quizás a lo mejor esa falta de tiempo, porque si tuviese yo el tiempo a lo mejor y no tuviese tantas obligaciones que como ser humano tenemos, me hubiese dedicado exclusivamente a la literatura, capaz. Pero claro, el derecho también es parte de mi vida, parte de mi profesión. Y como tal, pues dije, bueno, yo la literatura no la puedo dejar porque es mi vida, pero tengo que aprender mucho y uno aprende de forma autodidacta. Entonces, ha sido mi formación a través de la lectura en cuanto no solo a respetar las reglas gramaticales en términos generales, sino también a aprender las cajitas chinas, por ejemplo, en la concepción de una obra, los saltos temporales, en fin, cómo uno va creando a la obra. Y lo demás también ya queda parte de las experiencias de uno, de esas fijaciones que uno tiene en la sociedad, de la estética en la novela, que es sumamente importante para hacer una obra que le guste, que me guste principalmente a mí, porque creo que hay que partir de ahí. Si no me gusta a mí, es difícil que uno se atreva a publicarla como tal. Y solo cuando uno se siente satisfecho, quizás rompa esa barrera o ese temor que tenemos los escritores de decir, ¿hice o no hice algo bueno? ¿Logré hacerlo o no? Creo que es esa valoración individual que uno la tiene y que suele pasar en muy pocas ocasiones en la vida cuando uno dice, creo que he hecho algo bueno. Más allá de la crítica que uno pueda tener, no le interesa o no me interesa mucho la crítica mientras yo haya quedado satisfecho con la obra que hice, ¿no? En el campo de la literatura, una gran mayoría de escritores han sobresalido y escriben no tanto porque tengan una formación literaria académicamente hablando,
sino por lo que usted señala, esa autopreparación, eso de leer, porque cuando uno lee, de hecho que entra a nuevos mundos. Y esos nuevos mundos, ese conjunto de lenguaje, a uno y como que le ataca, le golpea, o los recibe tan hermosamente que por supuesto eso cala en nuestra cognición y ese es un fuerte impulso para escribir. Una gran cantidad, insisto, de escritores no han tenido esa formación académica y sin embargo a la hora de escribir lo hacen Bueno, tan bien porque ahí está ese autoestudio, esa formación, ese interés que hace que uno cuando se siente pues a escribir, de hecho que las cosas le salen bien. No sé si usted lo conoce al doctor eh, Hugo González Carrión, él es médico. La ujú, semana pasada publicó este librito, bueno, es una publicación anterior que tenía. Miren, y él también lo hace bastante bien y no tiene pues estudios así es. literarios. Entonces, es muy importante el que uno se autoprepare. Yo creo que eso es mucho mejor que Sí. el mismo estudio escolarizado y académico que lleva a cabo, ¿no? Y esa disciplina también que uno debe, de hecho, tener, y entiendo que usted es una persona también autodisciplinada, porque si no, en verdad, el tiempo nos resulta demasiado corto. Usted trabaja dos ámbitos, escribe en su campo profesional, pues ella escribe en el campo estético. Y usted señalaba que ciertas obras le abrieron camino. Me doy cuenta que usted se dedicó a autobromar también en estas situaciones psicológicas. De ahí que sus trabajos novelísticos psicológicamente, qué bien elaborados, personajes que calan muy bien con la actividad que usted como escritor les delega, ¿no? Para que actúen. Entonces yo creo que se debe a esa autoformación. Y en el fondo, pues leer literatura también, aparte de que uno se adentra en el orden psicológico de los personajes, también en el ámbito sociológico. Dicen que para ser sociólogo, la mejor receta es ser lector de literatura, ¿no? Y esos dos campos los maneja extremadamente bien, Gracias. y eso hace que su trabajo pues tenga esa valía que tiene. La, ahora, este esfuerzo que uno lleva a cabo y que pule el trabajo hasta que ve que está perfecto, viene la otra etapa, que es la de la publicación, ¿no? Y es así también es un asunto que debería de alguna forma el Estado, a través pues, de sus diferentes gobiernos, ¿no? Impulsar políticas culturales, ¿no? Claro, en nuestro país tenemos la Casa de la Cultura, que es la que ayuda, usted ya lo señaló, creo que su primer trabajo lo publicó en el año 2009 en la Casa de la Cultura. Sí, ahí tenemos, y de hecho esta entrevista mismo es producto de que nos abre las puertas la Casa de la Cultura ecuatoriana. Y, y no hay más, no hay entidades que nos promuevan sobre todo para publicar ya el trabajo, ¿no? Entonces quisiera que nos cuente un poco cómo hace usted para publicar sus trabajos. Sí, bueno, sí, en efecto existe mucha deficiencia en cuanto a invertir en cultura, en educación, cuando esa es una inversión social sumamente relevante en todos los aspectos, ¿no? Usted ve la cantidad de personas que están privadas de libertad en las cárceles. Sin duda alguna, muchas de esas personas no tuvieron un acceso a la Sí, cultura, a los servicios básicos, a la educación, a aprender a leer y comprender un libro. Entonces, la cultura es sumamente relevante, es una inversión social.
Es una inversión social que no ha sido concebida o no ha sido apreciada por los gobernantes de turno, más allá de instituciones, como usted indica, la Casa de la Cultura, con la creación a través de Benjamín Carrión, y sin duda, imagínese usted no tener una Casa de la Cultura en Ecuador. ¿Qué nos quedaría? La verdad que mucho más limitados de lo que estamos en la actualidad. Yo he golpeado puertas en el Ministerio de Cultura y en universidades, porque lastimosamente las propias universidades públicas, privadas en parte, pero bueno, digamos que ellos tienen sus políticas, por así decirlo, pero uno tiene limitaciones en las propias universidades públicas, no solo en el ámbito literario, sino de libros en general. Entonces, estas limitaciones deberían de ser superadas porque hay mucho sesgo, ¿no? Hay mucho sesgo. Si yo no estoy vinculado a una universidad pública y yo escribo una obra que ha sido revisada y valorada por algunos intelectuales, pero yo no tengo acceso o no tengo mi capacidad económica para autopublicarme, acudo a la administración pública y espero que la administración pública me ayude, pero eso no ocurre en Ecuador. En las universidades públicas, no voy a decir los nombres porque no creo que es el momento ni el lugar para hacerlo, pero yo me he topado con lo siguiente. Me dicen, ¿usted es profesor de esta universidad? Y yo digo, no, no soy profesor, pero es universidad. Entonces puede entrar Exacto. a ser valorada la obra por un comité de académicos y cuando sea valorada decir sí o no una publicación. Pero de cajón a uno le dicen no porque uno no está vinculado a su universidad como si eso fuese correcto. No lo es. Sin embargo, la Casa de la Cultura hace mucho esfuerzo positivo y debería de ampliarse, no solo a través de la Casa de la Cultura, a través de los municipios, a través del Ministerio de Cultura y de incluso de la propia empresa privada, para fomentar la cultura, porque hay muchas limitaciones, hay muchos jóvenes, incluso estudiantes, a mí se me han acercado estudiantes de universidades como la Técnica o la Nacional de Loja, que me dicen, mire, yo tengo escrito por ahí unos poemas en la parte final de mis cuadernos de anotaciones y me gustaría publicar, entonces yo los trato de encaminar a la Casa de la Exacto. Cultura, algunos sitios incluso pueden publicar vía a través de libros electrónicos, porque el costo del papel, digamos, de la impresión en papel puede ser elevado en estos sentidos, y ahí están las limitaciones que existen en la actualidad, y habría que romper esas barreras, habría que romper esas barreras siempre que la administración pública comprenda que es una inversión en la sociedad, ¿no? El acercamiento de la juventud a la cultura. Y bueno, en la actualidad los libros no pagan IVA, me refiero al papel. Existen algunas políticas, pero son muy básicas y debería de garantizarse de una mejor forma el acceso de un escritor a que su obra se difunda. Primeramente, que se la conciba en papel o vía o como una obra digital, y que debe existir estas facilidades a través de un equipo, digamos, de una mesa técnica que pueda valorar las obras, como lo hace la Casa de la Cultura. Yo lo sé que por lo menos lo hicieron mientras yo publiqué las dos primeras novelas. Les dieron a conocer a tres intelectuales que yo no conocía, y estos tres intelectuales leyeron el borrador de la obra, y cuando leyeron dieron un informe favorable. Y bueno, sí, no existe o no existió en ese momento un sesgo en ese sentido, sino que era una apreciación imparcial. No estoy diciendo que actualmente lo sea, yo ya no publico con la Casa de la Cultura, sino que lo hago a través de una editorial lojana que publica mis libros de derecho y los libros de literatura míos, de otros autores también, sobre todo en poesía y en libros de derecho. Y sí, en efecto, uno tiene que gastar para publicar, en cierto sentido, y también abrirse campo a través de los medios de comunicación, porque bueno, seamos realistas, en Ecuador el porcentaje de lectura en los jóvenes es muy bajo, en toda la población en general. Entonces uno termina buscando acceso a través de otras plataformas, por ejemplo,
el libro que está impreso, crearlo como un libro digital y promoverlo a través de Amazon para que tengan acceso directo en Chile, en Argentina, en México, en España, aun cuando se lo pone de forma gratuita. Es decir, está subido digitalmente y cualquier persona en España que le atraiga el contenido con el resumen lo puede descargar de forma gratuita, porque por lo menos en mi caso, no se busca un rédito económico, que a lo mejor, bueno, uno con el esfuerzo que uno hace en su profesión puede solventar algunas necesidades en ese sentido, pero ¿qué ocurre con los jóvenes que están motivados por escribir, pero que no tienen en verdad este apoyo del Estado para hacerlo y tampoco están en una capacidad para publicar su obra? Es ahí donde debe apuntar la administración pública, porque esto va a difundirse posteriormente y esto termina irradiando a todas las esferas de la sociedad. Más allá de que Loja es reconocido como la capital cultural del Ecuador, aún así hay muchas limitaciones. Y como le dije, en mi experiencia, en mi propia experiencia, yo he decidido donar las novelas a universidades, a las distintas bibliotecas de las universidades a nivel nacional, sean públicas o privadas, a las embajadas de países en Ecuador también, para que traten de canalizarla a las bibliotecas de los países, por ejemplo, en Argentina, en España, en las embajadas de España en Ecuador, y que se pueda canalizar de esa forma, ¿no? Es una manera. La otra también ha sido a través de plataformas digitales, como le comenté, donde la persona puede, si usted gusta, le puede poner un precio. La descarga del libro, ebook, cuesta $10 o $15, por ejemplo, o le puede poner gratuito para que cualquier persona en cualquier confín del mundo pueda descargar la obra y la pueda apreciar. Ante las limitaciones que existen, pues uno ve también cómo abrirse campo para que la obra pueda ser difundida. Qué bien, sí, es cierto. Uno tiene que ver cómo difunde su obra, en dónde encuentra oportunidades y hoy pues aprovechando también la tecnología, ¿no? Aunque Sí, no es lo mismo pues leer, no hay cosa más hermosa, papel. yo digo hasta sabrosa el leer ahí en la obra de papel, pero se lo Así puede es. también de hecho hacer tecnológicamente y también hay infinidad de tecnológicamente, ¿no? Que es factible leer en consideración a otras formas de poder manipular el texto como tal, ¿no? Bueno, con todo este asunto, mi estimado doctor, vamos a concluir con dos inquietudes más. Una es, eh, ¿qué está usted hoy? ¿Qué proyectos tiene novelísticos o poéticos? ¿Tiene algún proyecto? ¿Está trabajando en algún proyecto más? Sí, empecé hace aproximadamente un mes a escribir. Ya me venía rondando en la cabeza una idea, pero ya empecé a escribir y yo aspiro que en unos 2 o 3 años, una novela que estoy estudiando mucho, psicoanálisis, mucha mitología para poder concebirla, teoría de la religión, porque no solo son, digamos, vivencias, sino que para poder darle a un personaje determinadas características hay que profundizar en el ámbito psicológico, antropológico. Por eso la cuarta novela, el ocaso de la horda primitiva, me costó mucho en ese sentido, mucha lectura de psicoanálisis, de religión, de traerlo a Santo Tomás a través del Pacífico, desde entonces, acá, después de la muerte de Cristo. Entonces, imagínense ese esfuerzo y esa invención y todo, pero todo está atado a lecturas dedicadas, efectivamente a otras ciencias, por así decirlo, ¿no? Sí, estoy trabajando ya en una nueva obra. Mi forma de trabajar, digamos que es distinta a la de otros escritores. Yo leo mucho, investigo mucho y voy escribiendo y, y voy hilando, ¿no? Y cuando uno ya acaba, pues empieza a recortar y a darle más sentido a la historia, que también me quita tiempo, en el buen sentido de la palabra, mi profesión. El 9 de febrero voy a
publicar un libro en Derecho, mi quinto libro en Derecho, un manual sobre ejecución penal, sobre la crisis penitenciaria en Ecuador. Y como es investigación científica, pues también requiere de un estudio muy profundo en eso, y eso también agota el tiempo para la dedicación literaria. En la dedicación literaria uno no puede dejarle mucho tiempo porque esa pasión que uno le va tomando se pierde, ¿no? Como dice Faulkner, 99% de disciplina en la Es, literatura. No hay cómo dejarla porque cuesta mucho después de retomar. Y lo digo, cuesta mucho, hablo con experiencia, porque yo he dejado la tercera novela durante 2 años, no la topé, volverla a retomar fue muy difícil hacerlo. Pero bueno, es el proyecto que tengo y un proyecto que me estoy atreviendo también, que dicho sea de paso le comenté a usted, es extender más un estudio sobre Pablo Palacios, la primera vez que pienso hacer un ensayo literario jurídico, por así decirlo, desde la literatura de Pablo Palacio. Nunca había profundizado, la verdad, en este tipo de literatura, como es el ensayo, en este tipo de trabajos, pero lo estoy ampliando, ¿no? Y bueno, tengo una buena base y pienso a lo mejor extenderlo más, topar algunos aspectos más y a lo mejor en un año pues pueda ver a la luz. Entonces tengo algunos trabajos ahí pendientes, latentes y los voy manejando poco a poco, ¿no? a propósito de su estudio sobre Pablo Palacio, eh, ahora creo que para octubre, todos los años se lleva a cabo un simposio nacional e internacional. Entonces, esté pendiente que sería muy Sí, bueno que esté presente sus trabajos también ensayísticos. Mi estimado doctor Manuel, la última inquietud, ¿qué piensa usted de la literatura lojana? ¿Cómo la ve? Eh, ¿Qué mirada tiene usted al respecto? bueno, yo gusto mucho de la literatura lojana. Para mí, leer a Ángel Felicísimo Rojas desde el colegio, eh, a uno le abre mucho la mente en el ámbito social, eh, en el poder abusivo del Estado frente a la gente de escasos recursos. En la literatura de Pablo Palacio usted puede observar un ámbito psicológico muy exquisito en ese sentido. Es muy variopinto, ¿no? Variopinto, porque hay muchos estilos en cuanto a la literatura. No tenemos de todo en la literatura lojana, Alejandro Carrión, Carlos Carrión, Ángel Felicísimo Rojas, Pablo Palacio, Benjamín Carrión. Sin duda, la literatura lojana marca la diferencia frente a otros sectores del país, pero hay que manejarlo también con mucha cautela en el sentido de que, por una parte, no hay que perder, digamos, esa promoción a la cultura de jóvenes escritores y rescatar a los escritores que a lo mejor ya fallecieron y publicaron alguna obra muy interesante, pero dejaron de publicar posteriormente, sino que la administración pública debería de retomar algunas obras que han sido consideradas como olvidadas, por así decirlo, en la literatura lojana. Yo aprecio mucho a esa literatura, pero bueno, yo no me gusta encasillarlo y decir la literatura lojana es la que sobresale a nivel nacional, porque finalmente es el individuo desde el punto de vista existencial el que crea la obra, ¿no? El que crea la obra como tal. Y por lo tanto, yo no diría que la literatura lojana eh, es mejor. Creo que utilizar esa palabra como que no es correcto, que la literatura de otros escritores de otras ciudades, porque es el escritor como tal, desde el punto de vista existencial, el que saca adelante su obra, y esto no solo en la literatura, sino en Kingman, por ejemplo, en la pintura, en la literatura también. Sin embargo, en Loja hay ese plus que lo dejó sembrado Benjamín Carrión y que es la Casa de la Cultura como tal y que es esa promoción. Entonces, desconocer esa realidad es la cultura lojana, no solo en el ámbito literario, sino artístico, es imposible.
y la administración, en términos generales, pues no debería de perder este tipo de fomento a la cultura, sino rescatarlo y que en los colegios, pues lo que se imparte, la literatura o la cultura en términos generales, pues efectivamente se fortalezca para que los jóvenes conozcan los escritores lojanos, los escritores nacionales y cómo ha ido evolucionando la cultura, porque solamente reconociendo lo que se ha hecho a lo largo de la historia mantiene viva esa chispa que es la chispa de la cultura, porque un pueblo con cultura no es un pueblo violento, no es un pueblo fanático, no es un pueblo que le gusta el show o que le gusta ese fanatismo que usted ve actualmente en las redes sociales de ataques a personas y todo, ¿no? La única forma de limitar ese apasionamiento salvaje, por así decirlo, es a través de la cultura. Y Loja, sin duda, marca una diferencia a través de esta evolución cultural con grandes representantes culturales de la historia nacional, podemos decir que hasta universal, porque la Casa de la Cultura ha sido muy apreciada a nivel latinoamericano, incluso en Europa, en el fomento de muchos escritores donde pesaba más décadas atrás y esperamos que se fortalezca y que se retome. Hubo un tiempo en que incluso se intentó que desaparezca la Casa de la Cultura como tal, un gobierno anterior. Sin embargo, usted ve cómo esa carga ideológica cultural se mantiene y es lo que debería seguir y también fortalecerse no solo en Loja, sino a nivel nacional, que existen, bueno, los distintos núcleos, pero debería fortalecerse, debería de existir mayores ingresos para la Casa de la Cultura, me refiero económicamente, y autogestión también, porque sabemos las limitaciones que tiene nuestro país. Qué bien, doctor Manuel. Ha sido muy grato conversar con usted acerca de su producción literaria. Su pensamiento, por ende, pues será muy valioso a la hora de que no solo nuestros queridos amigos que a esta hora nos están acompañando a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura, sino también para aquellos estudiantes, profesores que quisiéramos que siempre, hoy que vivimos inmersos en la tecnología, pues algún momentito puedan entrar y ver esta entrevista para que conozcan a un escritor como lo es usted, doctor Manuel. Mi agradecimiento, por lo tanto, lo reitero a usted y a la audiencia que nos ha estado acompañando. Dios Gracias. mediante, pues será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted.